tema que veníamos tocando desde hace dos enseñanzas atrás, donde estábamos tocando un tema esencial. ¿Quién se acuerda cuál era el tema que estábamos tocando? Muy bien, manito, así es, las finanzas. Estábamos hablando, mis hermanos, sobre la forma que Dios utiliza, la fórmula para darnos ¿qué? Libertad financiera. Y es una fórmula no inventada por un hombre ni por el hermano Jorge, sino la fórmula a la luz de la palabra de Dios para que todo hijo aquí en este mundo tenga algo que se quiere y que todo mundo busca, pero la busca en un lugar equivocado. Dios quiere darnos libertad financiera, pero no como el mundo la quiere brindar hoy en día. Amén. Y de eso es que estamos tratando, de una esclavitud financiera y de una libertad financiera. Hemos hablado, manitos, de los problemas de la esclavitud financiera. ¿Cuáles son esos problemas que traen a nuestra vida esclavitud financiera? Y vamos a hablar también sobre los principios de la libertad financiera. Gracias, manita. Pero antes vamos a orarle al Señor para que nos guíe. Padre, te damos gracias en esta preciosa noche por tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, por darnos un día más de vida. Gracias por permitirnos, Señor, tener el privilegio de poder abrir nuestros ojos hoy, Señor, y ver este hermoso día que tú has creado para nosotros. Gracias por permitirnos compartirlo con nuestras familias, con nuestros seres queridos. Y gracias por haber colocado en cada uno de nosotros el querer como el hacer y la disposición para venir hoy a esta tu casa, Señor, en este momento, con un corazón dispuesto para oír tu voz, para escuchar lo que tú deseas decirnos en esta noche a cada uno de nosotros. Padre, gracias por el privilegio que nos das de poder orar a ti, Señor, y hablar contigo a través de la oración y exponerte nuestras necesidades y peticiones. Pero te damos gracias infinitas por el privilegio que nos concedes en esta noche al abrir tu bendita palabra, de poder escuchar tu voz, porque eso, Padre, es lo que necesitamos todos nosotros, Señor. No solo hablar contigo, sino abrir tus escrituras para oír tu voz, para escuchar lo que tú deseas decirnos y enseñarnos, para escuchar lo que tú deseas que aprendamos de ti en esta noche. Padre, abre nuestros oídos espirituales, nuestra mente, Señor, y permítenos, Señor, hoy escuchar tu palabra y llevarla a la práctica, Señor. Que no salgamos de este sitio como hemos entrado, Señor, sino que salgamos gozosos de haber oído tu voz y con el ánimo pronto de colocar tu palabra en práctica. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, manitos, vamos a hacer rápidamente un resumen hasta las 30. En serio que hasta las 30. Y nos queda de las 30 a las 8 para terminar el tema el día de hoy. Lo primero que nosotros vimos, mis hermanos, el texto base lo encontramos en Nehemías capítulo 5. En Nehemías capítulo 5 encontramos nosotros una situación de esclavitud financiera que estaba viviendo el pueblo de Israel hace muchos años atrás, aproximadamente 445 años antes de Cristo. Ocurrió esta situación que estamos leyendo hoy en día y que estamos leyendo en esta noche, y el pueblo de Israel se encontraba en esclavitud financiera. Y esa esclavitud financiera se daba por varios puntos esenciales. Pero lo primero que yo quiero dejar tres cosas en claras para que usted y yo miremos si eso que ocurrió en esa época nos ocurre hoy en día. Tres características para que cada uno de nosotros sepa si está en la esclavitud financiera o no. Primera, Nehemías capítulo 5, versículo 1 al 5. Versículo 1, Nehemías 5, 1. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Primer error, primer característica de encontrarnos en una esclavitud financiera: habían pedido prestado para comer, porque la situación era muy difícil en esa época. Pregunta rápidamente:
¿Creen que hoy en día no pasa igual? ¿Creen que hoy en día no hay personas que piden prestado solo para comer? Porque ni siquiera para eso tienen. La persona, las personas que hagan esto, mis hermanos, sencilla y llanamente se encuentran en una esclavitud financiera. Segunda característica, versículo 3. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras y nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Hemos que empeñado. ¿Es usted, hermano y hermana, de aquellos hermanos que por la situación difícil en su vida le ha llevado a ese punto de tener que ir y empeñar las cosas? Pues déjeme decirle que si usted pide prestado y ha empeñado cosas, usted y yo estamos en esclavitud financiera. Segunda característica. Y tercer característica rápida. Versículo dice 4. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey y sobre nuestras tierras y viñas. No solo pedían dinero prestado para comer, sino que aquí ya estaban pidiendo dinero prestado para pagar impuestos, porque no les alcanzaba. Vuelve otra vez no solo el pedir dinero prestado para comer, sino empeñar y pedir primero dinero prestado para pagar impuestos. ¿Es usted de aquellos hermanos o hermanas que le ha tocado pedir dinero prestado para pagar los servicios, el recibo del gas, el recibo del teléfono? Esos son los tributos. ¿Es usted de aquellos que ha tenido que pedir prestado para pagar los impuestos, el predial, para pagar lo que deberíamos de nosotros tener ya calculado en nuestros gastos para ahorrarlo, porque cada mes es nuestro deber cumplir con esas obligaciones? Mire que primero se pidió dinero fue para comprar comida, pero aquí está pidiendo dinero para pagar impuestos que le toca pagar a todos nosotros. O sea, lo que hacen muchos hoy en día, abren un hueco para tapar otro. Y ahí es donde está todo el mundo enredado con ese tema de los gota a gota. Dios mío bendito. Perdónenme que yo cite esto como tan real, pero conozco personas, conozco hasta creyentes, manitos, que mantiene con esa gente encima, detrás de ellos, con el gota a gota. Conozco personas que le piden a un gota a gota X dinero prestado y con ese van y le pagan a los otros gota a gota. Y eso es abrir un hueco para tapar otro. Conozco personas que en su diario vivir es eso. Es eso, manitos. Y mantienen en una zozobra, mantienen en un agite, mantienen en un desespero, porque eso es lo que lo conlleva a uno una esclavitud financiera. Le roba la paz, le roba la tranquilidad, le roba el gozo, le roba todo a cualquiera, creyente o no creyente. Porque muchos de nosotros hemos caído en estos errores. Pueda que no nos busque el gota a gota, pero nos busca el banco. Y empiezan a llamarnos y empiezan a decirnos por qué se atrasó en la cuota. Mire esto, mire aquí, vea, lo vamos a pasar a jurídica. Hermanos, eso es un solo estrés. Así que si usted es un hermano que tiene deudas, que empeña y pide prestado a toda hora y momento, quiero decirle que la palabra dice, no yo, la palabra, que usted está en esclavitud financiera. Amén. Ahora quiero ser mucho más drástico con este asunto. De verdad, hágase un análisis, manito. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos cometido ese error? ¿Cuántos de los que estamos aquí sentados, de una forma tan sutil, el enemigo nos ha enredado de tal forma, manitos, con esa vaina de las tarjetas de crédito, de las deudas, que aquí, que allá? Hermanos, yo quiero levantar la mano de primero delante de ustedes y decirle que me avergüenzo porque el enemigo me ha usado de una forma muy sutil para enredarme, para sacarme de las cosas del Señor y meterme en una preocupación y en un estrés que solamente eso lo da, porque lo que busca el enemigo con todo eso es apartarlo a uno de las cosas del Señor. Que uno, por estar en el estrés y en el agite de mirar cómo paga las cosas, entonces deja al Señor a un lado.
y el Señor deja de pasar, de ser la prioridad de nuestras vidas, porque hay que cumplir con una cantidad de situaciones que nos estresamos, manitos. Yo les quiero decir, manitos, que esto, mis hermanos, es algo que lo he vivido, lo estoy viviendo y de lo cual yo se los dije a ustedes y se los vuelvo a repetir desde este púlpito. La meta para mí este año, mis hermanos, con la ayuda de mi Señor, de nadie más, de mi Señor, es salir de las deudas y poder adquirir una libertad financiera bíblica. No la libertad financiera que ofrece el mundo, la bíblica, lo que la palabra de Dios dice. Y salir de la esclavitud financiera, porque todo aquel que esté endeudado está en esclavitud financiera, punto. Llámele la deuda que usted le quiera llamar. Usted está siendo esclavo de aquel que le debe plata. Y está en esclavitud financiera. Así de sencillo. Esa es la gran conclusión del asunto. Pero la gente tiende a pensar que solamente están en esclavitud financiera los que están, los pobres, o sea, los que no tienen. Y que entonces siempre han pedido dinero prestado y por eso están en esclavitud financiera. No, no, no. La palabra de Dios también dice que no solo los pobres están en esclavitud financiera porque no tienen, por escasez de dinero, sino que también los ricos están en una esclavitud financiera. Vamos a leer versículo 6 al 8. Bueno, quedamos en el versículo 4 de Nehemías 5. Entonces leamos el 5. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos y nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Versículo 6. Y me enojé, oiga bien lo que dice Nehemías, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés a cada uno de vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije: porque según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Mis hermanos, está hablándole acá que habían unos judíos que estaban pobres y necesitados, pero habían otros judíos que tenían dinero y estaban acomodados. Siempre vamos a encontrar de las dos clases de personas, pero aquellos que estaban acomodados y que tenían un modo, estaban abusando de sus hermanos los judíos en algo, habían transgredido la ley. ¿En qué? En que les estaban cobrando intereses. Y resulta que en la ley de los judíos eso era pecado, era prohibido. El judío no podía cobrarle interés a su hermano judío. Rápidamente voy a esas tres citas bíblicas. Quiero que vayamos, mis hermanos, rápidamente a mirar esas tres bíblicas. Éxodo 22, 25. Lo leo. Éxodo 22, 25. Dice la palabra de Dios así: cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, está hablando del pueblo judío, o sea, de mis hermanos, prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como ¿qué? Como logrero, ni le impondrás ¿qué? Usura, o sea, no le impondrás interés. Y resulta que ellos le estaban prestando interés. Levíticos 25. Levítico 25, mis hermanos. Levítico 25 y versículos, está del 35 al 46, donde habla de la ley de la tierra, el hermano pobre. Ahí hay un título en muchas de las Biblias. Dice la ley de la tierra, el hermano pobre. O sea, aquí nos dice la ley, cómo era que era el asunto entre un judío y otro judío, cuando había un judío con dinero y otro que era pobre y sin dinero. Entonces voy a leerle solamente el versículo 35, no voy a leerlos hasta el 46. Del 35 dice: y cuando tu hermano empobreciere, tu hermano, está hablando de un hermano judío, cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero, vivirá contigo. No tomarás de él ¿qué? Usura, otra vez, no le pedirás interés ni ganancia, sino que tendrás ¿qué? Temor de tu Dios.
Dice, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a qué, otra vez más, a usura. No le pedirás interés, ni tus bienes a ganancia, ni tus víveres, perdón, a ganancia. Y notes el 38, dice, yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán para ser vuestro Dios. 39. Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, acuérdense lo que ha pasado, estaban vendiendo a los hijos, ¿no? Y se vendiera a ti, no le harás servir como qué, como esclavo, ni lo tratarás como esclavo, ni le pedirás interés. Y remata con Deuteronomio capítulo 23, manitos. Deuteronomio 23. Y vamos a leer el versículo 12 y 13. Deuteronomio 23, 12 dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir a toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no prestarás, no tomarás, no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y, perdón, es Deuteronomio 23. Yo estoy equivocado, manitos. Sí, manito, es Deuteronomio 23, 19 y 20. Yo me equivoqué, estaba leyendo donde no era. Deuteronomio 23, 19 y 20 dice, no exigirás a tu hermano interés de dinero. Era una orden, no podía exigirle interés de dinero, ni interés de comestible, ni de cosa alguna que suele exigirse interés. Eso no lo harás. Versículo 20. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra de donde vas a tomar posesión de ella. Podía exigirle interés al extranjero, pero no al hermano judío. Y esa era la falta que ellos habían cometido y el pecado que ellos habían cometido. Y por eso Nehemías se enoja contra los judíos que tenían dinero ricos, que estaban cobrando el interés que era prohibido y estaban pecando contra Dios. Y dice el versículo 9, otra vez en Nehemías capítulo 5, versículo 9, dice, y dije, no es bueno lo que hacéis, no andáis en el qué, en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio a las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano, y quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron que lo devolveremos. ¿Y ustedes por qué creen que ellos dijeron lo vamos a devolver calladitos la boca? Porque sabía que estaban pecando. Amén. Sabía que estaban pecando. Entonces, la conclusión es la siguiente. Estos ricos estaban en esclavitud financiera por exceso de dinero, no por falta de dinero. Pero eran esclavos del dinero porque para ellos era más importante el dinero que su Dios. Habían preferido transgredir la ley. Ellos la conocían y sabían que no podían hacerlo, pero lo hicieron porque estaba como prioridad primero el dinero, el interés. No era Dios su prioridad. Así que yo quiero decirles algo. Usted puede estar en esclavitud financiera. Algunos lo están por falta de dinero, pero hay otros que están en esclavitud financiera por exceso de dinero, porque su amor al dinero está por encima del amor a Dios. ¿Me entienden? Así que usted puede estar en esclavitud financiera en cualquiera de los dos lados, pero ambas son esclavitud y ambas son muy delicadas delante de Dios porque es una esclavitud. Amén. Esa es la conclusión, mis hermanos, que quería darles de todo el tema de el problema de cómo podemos estar en esclavitud financiera. Amén. Así que quería hacer esa claridad y terminar diciéndoles algo. Hay que hacer la claridad de que no estamos hablando de que porque algún hermano, verdadero hermano, se encuentra en una de estas situaciones, en esclavitud financiera, ya sea por pobre o ya sea porque tenga mucho, no sea un verdadero creyente. Yo quiero que sepan que eso no es así. Hay verdaderos creyentes, verdaderos hijos de Dios, que de una forma muy sutil el enemigo los ha enredado de esta manera. Y se encuentran hoy siendo atacados por el enemigo de esta manera, porque lo que él busca es apartarlos del servicio al Señor. Porque cuando usted tiene un problema de estos, déjeme decirle una cosa.
Voy a colocarla así rapidito como para que no le cortemos tiempo a la otra. Si yo tengo unas deudas que me están ahorcando y usted me dice, hermano Jorge, para que vaya y predique el domingo. Yo, hermano, ya tengo la cabeza embombada que se me va a explotar. Que ahorita lo que yo menos quiero es sentarme a estudiar la palabra de Dios porque no tengo cabeza para eso. Tengo un problema que me van a embargar el sueldo. Tengo un problema que me van a hacer. Hermano, no hay cabeza para eso. Cuando uno permite que el enemigo lo enrede de esa manera, mis hermanos, termina apartándolo a usted del servicio del Señor. Y eso es lo que yo he descubierto con esto. Y esa es mi preocupación y es en lo cual estoy trabajando para la gloria y la honra del Señor. Porque no podemos pensar que el enemigo va a ser más inteligente que Dios. Dios nos dio a nosotros inteligencia para que vayamos y miremos y podamos discernir lo que el enemigo quiere hacernos y cómo quiere hacernos daño y por dónde nos quiere atacar. Amén. Ahora entonces vamos a hablar de la libertad financiera. Vamos a hablar de 5 principios de la libertad financiera. Alcanzamos a ver 2, pero vamos a verlos en estos 25 minutos los 5. El primer principio para tener entonces una libertad financiera a la luz de la palabra, y en este mismo capítulo de Nehemías lo vemos, y lo vemos con el mismo Nehemías. Nehemías fue un hombre, hermanitos, que hablaba, pero lo que él hablaba lo hacía. Porque muchas personas hablan muy bonito, pero no hacen nada. Lo que hablan no es lo que hacen. Y dan vergüenza, porque cuando están en la calle las personas lo señalan. Y ese no es que es cristiano y mira lo que está haciendo. Nehemías lo que decía lo hacía. Daba ejemplo, como Pablo. Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Y esa es la lucha de todos nosotros, que podamos decir esas palabras con firmeza. Sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Y que usted le puede decir a su hijo, papi, imíteme a mí, porque su hijo lo ve a usted como su héroe. Y lo que su hijo vea en usted es lo que él quiere hacer. La pregunta es, ¿y si realmente estamos imitando al Señor? Porque muchas veces lo que hablamos no es lo que hacemos. Nehemías sí. Y ese es uno de los grandes ejemplos que tenemos en la Biblia. Nehemías capítulo 5, pero vamos ahora al versículo 14, manitos. Versículo 14. Primer principio. El principio, manitos, de principio de prioridad. Principio de prioridad. Nehemías capítulo 5, versículos 14 y 15. Leo. Dice Nehemías, también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, o sea, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Qué ejemplo el de Nehemías, manitos. Nehemías está diciendo en otras palabras lo siguiente, miren, yo fui gobernador desde el año 20 hasta el año 32. Fui gobernador 12 años sobre Jerusalén, sobre Judá. Y como gobernador no utilicé ni coloqué en práctica mi derecho. Él como gobernador tenía derecho a un salario, a un sueldo, pero dice, yo no lo utilicé. Yo renuncié a ese derecho que tenía, a mi salario. ¿Y saben por qué renuncié a mi salario? Porque yo sabía que mis hermanos estaban empobrecidos, porque sabía la situación tan difícil que estaban viviendo, y no lo hice yo así por temor a Dios. No lo hice, no hice uso de mi derecho. Él lo podía hacer y digo, mire, los otros gobernadores que estuvieron antes de mí lo hicieron y abusaron y tomaron el sueldo, era lo que les correspondía de pronto, y de pronto abusaron más de ahí. Pero dice, pero yo no lo hice así por temor a mi Señor. ¿Saben qué es lo que quiere decir él cuando dice por temor a mi Señor? Porque para mí el Señor es el primer lugar. Porque para mí Él tiene una prioridad. Y ahí es donde entra Mateo capítulo 6, versículo 33. Y quiero que un hermano con voz de trompeta me lo lea. Mateo 6, 33. Porque esta es la clave.
Manito Rodrigo, si quieres, puedes leérmelo. Mateo 6:33. Mire, manitos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Era lo que está diciendo este versículo es que usted y yo, manito, porque está en el Nuevo Testamento, tenemos que tener a Dios como nuestro primer lugar. Nuestro primer lugar. Para que Dios sobre en nuestras vidas, Él tiene que estar en el primer lugar. Dios nunca va a obrar en su vida y en la mía si ocupa el segundo lugar. Jamás podrá hacer nada desde un segundo lugar. O Dios es el primer lugar en tu vida y en la mía, o no es nada. ¿Me entiendes? Si usted y yo tenemos a Dios como el primer lugar, como nuestra prioridad, el Señor se encargará ¿de qué? De lo demás, de tus necesidades. Él sabe qué es lo que necesitamos. Él lo sabe, manitos. Él sabe cuál es su necesidad. Él sabe cuál es su aflicción, su dolor. Él lo conoce todo. Y Él se encargará de eso. Eso será una añadidura para el Señor. Pero si tú lo tienes a Él en primer lugar, ¿saben cuál es el problema? Que la mayoría de nosotros realmente no le damos el primer lugar al Señor. Primero está nuestro trabajo. Algunos tienen como primer lugar a sus esposas. No es lo que mi esposa diga, y si es que mi esposa dijo tal cosa, o mi esposa dice que tenemos que irnos este fin de semana para una finca y el otro ella ya organizó para otro lado, entonces yo no le voy a llevar la contraria a mi esposa y porque somos una sola carne y yo como voy a contradecir a mi esposa. Y yo conozco hermanos que vean, manitos, su esposa está por encima del Señor. Si ese es lo que ocupa el primer lugar en su vida, estamos mal. Hay otros hermanos que los hijos son el primer lugar para ellos. Es que mi hijo tiene tal cosa, y precisamente es el domingo. Es que mi hijo, bueno, lo que usted sea, ven por los ojos de sus hijos. Yo no estoy diciendo que no. Yo sé que amamos a nuestros hijos. Yo soy abuelo y quiero desde lo más profundo a mis nietos. Pero déjenme decirles una cosa, entiendo en mi corazón que aunque los quiera con todo mi corazón y sean como la niña de mis ojos, primero que ellos tiene que estar mi Señor, porque si no es mi Señor el primer lugar, yo jamás podré ser de bendición para ellos, jamás lo podré ser. Bien, hermanos, ¿saben qué es eso? Idolatría. Idolatría es, oiga bien la definición de idolatría, es todo aquello que usted ame más, quiera más, sirva más y esté dispuesto a entregarse más que no sea Dios. Todo lo que usted quiera más, ame más, se dedique más que no sea Dios, eso está ocupando el primer lugar en su vida y eso es idolatría. Y Dios nunca va a obrar en su vida desde un segundo lugar. Y entonces como Dios no es el primer lugar, ni usted le tiene el principio de la prioridad en él, pues jamás podrá salir de la esclavitud financiera. No se va a poder quejar de eso, porque Él no ocupa nuestro primer lugar. Y si no ocupa nuestro primer lugar, entonces más buscar primeramente el reino, no podrá darnos las añadiduras. Y siempre estaremos guerreando y tropeleando. Siempre, ¿saben por qué es? Por las añadiduras. Porque no entendimos que lo que tenía que ocupar el primer lugar era el Señor. Porque Él es el que se ocupa de las añadiduras. Y mantenemos a toda hora guerreando, tropeleando y luchando por las añadiduras. Porque el Señor no es el primer lugar. Y déjenme decirle una vez más, desde un segundo lugar Él no obra. Y hay otra cosa peor. Algunos el primer lugar es el trabajo. Sé que el trabajo es importante y es un principio bíblico. Aquí está también en la palabra. Pero ninguna cosa podrá ser tan importante que ocupe el primer lugar que Dios. ¿Me entienden? Claro que no podemos contradecir, la palabra de Dios nos manda a trabajar, pero aún sea el trabajo, no puede ocupar el primer lugar. No, usted no se puede desvivir por el trabajo. Hay personas que solamente piensan en trabajar, trabajar y trabajar y cómo puedo producir y cómo puedo yo quedar bien en la empresa, quedar bien con el gerente, y hacen una cantidad de cosas para que al último lo echen con 3 patadas y la mano atrás y sin un peso. Y así, y puede ir hasta enfermo. Y chao. Porque así nos paga el mundo, manitos. Y así no nos va a pagar el Señor. Y hay otra cosa que me llama mucho la atención. Hay personas que el primer lugar son los animales. Porque como hoy en día a la gente ya le dio que no quieren tener hijos,
Y entonces encuentro yo mujeres diciendo, yo no quiero tener hijos, para eso te dan los perros. Yo dije, veía pues, yo no sabía que los perros a uno le daban nietos. No tenía ni idea yo que los perros daban nietos. Pero déjenme decirles, hermanitos, que es una tristeza que hoy en día el mundo esté humanizando tanto los animales que los tratan como a seres humanos. Y eso es pecado delante de Dios. Y eso está ocupando un primer lugar en tu vida y no es Dios. Estás mal, estás en pecado. Todo lo que ocupe el primer lugar que no sea Dios, estás mal. Recapacitémonos, meditemos qué es lo que en nuestras vidas de verdad el Señor es el primer lugar. Y estamos buscándolo a Él primeramente, el reino de Dios y su justicia, primero que todo. Pues Nehemías, el Señor era la prioridad. ¿Y saben en dónde se nota la prioridad? Porque Él dijo, yo no hago así, yo no lo hago así por temor al Señor. ¿Cómo se le ocurre que yo voy a pedir el sueldo de gobernador cuando yo veo esta necesidad tan grande en este pueblo? Jamás lo haría. Eso es amor, eso es colocar al Señor en primer lugar. Amén. Segundo principio, el principio de laboriosidad o industriosidad o de trabajo. Ese segundo principio no está en contradicción con el primero. Está hablando que de toda persona tiene que tener ese sentir de trabajar. Miren, hermanos, si las personas hoy en día no han entendido y piensan que ahorrar en el banco tanto dinero para tener tanto ahorrado, para que le dé tanto interés, para que entonces yo ya no tenga que trabajar, yo quiero decirle que si usted está pensando de esa manera, que muchas veces pensamos así, estamos equivocados y no sabemos cuál es el verdadero sentido de la vida. El trabajo es un honor, es una honra delante de Dios. Dios nos manda a trabajar honestamente y honradamente. Dice en Efesios, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje para que tenga que compartir con los demás. El trabajo es una bendición y es una honra, manitos. Y hay personas, mis hermanos, que hoy en día viven pensando en cómo se ganan la lotería para no tener que trabajar más. Y ese es un error. Y es un error, ¿saben por qué? Porque hay personas que quieren conseguir tanto dinero de la noche a la mañana que para no trabajar y no saben que cuidar el dinero es más trabajo que cualquier otra cosa. El dinero se puede conseguir trabajando duro. La pregunta es, administrelo, cuídelo, sostenga usted ese capital que Dios le entregó en sus manos, a ver cómo nos va. Esa es la pregunta del millón. Usted puede llegar a tener dinero de un momento a otro por su trabajo, por lo que sea, porque lo echaron de 3 patadas en la empresa y le dijeron le vamos a dar tanto. Bueno, administre ese tanto que le van a dar. Administrelo pues, porque ahí es donde usted necesita la sabiduría de Dios para administrar el dinero. Ese es el problema, cuidar el dinero que tenemos en nuestras manos. Entonces, mis hermanos, hoy en día hay un problema y me parece muy grave porque este problema de no querer trabajar ha llegado a las iglesias. Y hay muchas personas que quieren, bueno, perdónenme esto que les voy a decir porque lo he escuchado, ¿no? Me quedé sin trabajo. ¿Y qué vas a hacer? No, estoy buscando a ver cómo me pillo por ahí una casa, un garaje por ahí abierto y monto una iglesia. Porque como pues ahí monto la iglesia y ahí no hay que trabajar. O sea, la gente piensa hoy en día, muchos piensan que montar una iglesia es dizque vivir sabroso, como dicen por ahí a ciertas personas, y que entonces eso no necesita trabajar. Pero yo quiero decirles algo, mis hermanos. El Señor nunca llamó a vagos al servicio. El Señor llamó a Pedro. ¿Y qué estaba haciendo Pedro? Trabajando. Llamó a los otros dos. ¿Qué estaban haciendo? Trabajando. Fue por Mateo. ¿Qué estaba haciendo Mateo? Trabajando, cobraba impuestos, pero era su trabajo. Él nunca llamó a un desocupado al servicio. Nunca llamó a vagos. En el servicio del Señor se trabaja y se trabaja duro. Nunca puede uno pensar que el servicio para el Señor y el ministerio, que eso es tan suave, que es un relax y que entonces metámonos allí porque ahí vamos a vivir sabroso. Esa clase de pensamiento, manitos, eso es de un pagano, de un mundano, no de un creyente. Y termino diciendo algo que es más triste hoy en día. Nuestro país y otros países de hoy en día están fomentando la vagancia. ¿Y cómo fomentan la vagancia? Dando subsidios a los vagos, a los perezosos. Entonces hoy en día hay subsidios que para madres cabeza de hogar, hay subsidios para los de
Jóvenes en Acción, los de Primera Línea. Bueno, eso hay una cantidad de subsidios, manitos. Y la pregunta del millón es, yo quisiera que ustedes pasaran por esas colas. Yo paso por esas colas cuando las están haciendo, ¿no? Hay gente que va en carro, lo parquea como 1 o 2 cuadras atrás y se van a hacer la cola. De necesidad no tienen nada, pero como el gobierno está dando plata, entonces pues más bobo soy yo, dicen algunos, que voy a ponerme a querer trabajar cuando sin trabajar me están dando plata. Entonces lo único que hacen esa clase de subsidios así es fomentar la vagancia. Miren, hermanos, y cuando se dan esos subsidios así para fomentar la vagancia, el problema es el siguiente: el que trabaja, el gobierno le mete la mano en el bolsillo para poderle sacar impuestos y poderle dar al que no trabaja. Y en el medio que se hace esa transacción de zamparle a usted la mano al bolsillo, cobrándole más impuestos para darle al vago que no trabaja, el gobierno también se queda con una tajada. Entonces, eso, manitos, es una tristeza, porque hoy en día con tantas cosas que hay, donde hay tantos impuestos para los empresarios, para los microempresarios, la gente ya no aguanta con toda esa cantidad de impuestos. ¿Y todo por qué? Porque hay que sacar plata de donde sea para alcahuetear a los vagos que no quieren trabajar. Y esos vagos que reciben esa plata jamás van a quererle dar un golpe a la tierra. Porque si el gobierno me la está dando gratis, ¿yo para qué me voy a poner a trabajar? Termino con un ejemplo. Unos compatriotas venezolanos en los semáforos pidiendo, y un empresario fue y los contrató y los llevó para la empresa a trabajar. Cuando les fue a pagar el mes, que es el sueldo mínimo, el 1.200.000, dijeron: venga, ¿y usted por qué nos va a dar esa plata? Pues ese es el mínimo aquí en Colombia. No, ¿eso para qué? Nosotros no, si usted es lo que usted nos va a pagar, nosotros esto no nos sirve. ¿Cómo que no? No nos sirve porque nosotros ganamos mucho más en los semáforos. O sea, esto es una ridiculez. Yo por esta plata no le voy a trabajar a usted ni a nadie. Prefiero irme para los semáforos porque les va mejor pidiendo. Y entonces no quieren trabajar porque es mejor pedir en la calle, es mejor pedir en los semáforos. Y todo eso se ha vuelto una alcahuetería, mis hermanos, que es triste. El principio de la laboriosidad. Y dice acá en el versículo 16: también en la obra de este muro restauré mi parte. Ahí vemos entonces el segundo principio de la laboriosidad. A Nehemías trabajando, se puso la ropa de trabajo, no abusó porque era el gobernador, ni le dijo a nadie que hiciera su parte, sino que la hizo, ¿correcto? Tercer principio, el principio de integridad. Nótese lo que dije en el versículo 16, perdón. También en la obra de este muro restauré mi parte, o sea, trabajé. Y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Y no compramos heredad. ¿Sí leyó eso? No compramos heredad, eso es integridad, es el tercer principio de integridad. Había necesidad en medio del pueblo, la gente estaba necesitada, él tenía dinero como los otros ricos que Nehemías tuvo que repelar. Él no les dijo: bueno, como esta gente está necesitada y jodida, pues yo tengo un poquito de dinero, pues voy a decirles que les compro las casas. Todo el mundo está jodido, entonces voy a aprovechar la necesidad para abusar de esa necesidad y yo enriquecerme. Nehemías no lo hizo así. ¿Quiénes lo estaban haciendo así? Los otros, a los cuales él regañó, repeló y enfrentó y les dijo: le devuelven todo. Y todos callados dijeron: sí, vamos a hacer. Miren, eso es integridad. Nunca se aprovechó de la necesidad del pobre. La pregunta es: ¿actuamos nosotros con integridad? Porque yo quiero decirles que muchas veces hemos visto la necesidad de uno y la hemos vuelto una bendición para nosotros. ¿Saben? Yo tengo que confesarles algo, mis hermanos. Estamos en una época de confesarnos. En cierta época de mi vida, yo prestaba plata. El Señor Santa Cruz sabe. Y prestaba plata. Ahora, la palabra de Dios dice que yo no le prestaba a mis hermanos. Nunca le presté a nadie de la iglesia, porque eran mis hermanos. Entonces yo aplicaba la palabra. Pero a los impíos les puedo prestar. ¿Sí? Y entonces les prestaba a los impíos, pero a los necesitados. Y me aprovechaba de la necesidad. Venga, estaba jodido, ¿cuánto necesita? Al tanto. ¿Sí me entiende? Al tanto. Y por un tiempo, Dios sabe, un tiempo largo hice eso. Presté plata. Y no les puedo decir que no me fue mal, me fue bien. Pero ¿saben una cosa? Cada vez que yo tocaba estos temas así, algo retumbaba en mi mente. Y retumbaba en mi mente y en mi corazón y me decía: pero lo que estás haciendo está mal hecho.
porque te estás aprovechando de la necesidad del necesitado, así sea un inconverso, y te estás aprovechando de eso. Y yo me retumbaba la palabra, yo no podía tener tranquilidad y dele, pero así todo yo seguía con la cosa y seguía con la cosa. ¿Qué creen que pasó? Me llamó el gerente una tarde. Osorio, venga a la oficina. Sí, oiga, Osorio, venga. Eso, manitos, para mí fue vergonzoso. Me dijo, siéntese. ¿Usted es cristiano, no, Osorio? Y le dije, claro, doctor. ¿Usted no le da vergüenza? Un cristiano como usted pidiendo plata, que tiene azotado acá y toda la empresa porque le tiene plata acá y todo el mundo prestado, y aquí vinieron a quejárseme que usted con los intereses que los... Me dijo, vea, no lo he hecho porque usted es un excelente trabajador, pero le voy a dar una semana para que deje de prestar plata. Si usted sigue prestando plata, lo he hecho. Y yo le dije, doctor, yo no vuelvo a prestar plata. Delante del Señor se lo digo hoy. Pero no me dé una semana, porque esa plata no se puede recoger en una semana. Yo necesito más de una semana para recoger esa plata, porque tampoco la puedo perder. Me dijo, no sé, pero si yo me vuelvo a enterar que usted está prestando plata a Osorio, usted se va de la empresa. Una persona como usted, que es íntegro, que hay una... y haciendo eso, hermanos, vea, eso fue una bofetada, que eso me tumbó los dientes. Yo vine arrepentido delante de mi Señor, doblé rodillas, le pedí perdón a Dios y jamás volví a prestar plata. Mi esposa lo sabe. Jamás volví a prestar una moneda de peso. Yo dije, no me vuelvo a meter en ese negocio. Hermanos, hay cosas que parecen lícitas, pero no están bien delante de Dios, y menos para un creyente. Nehemías fue honesto, fue íntegro. ¿Estamos siendo nosotros íntegros? Es la pregunta que nos... Ese es el tercer principio. No abusó de la necesidad de los demás. Cuarto principio, el principio de la generosidad. Versículos 17 y 18. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban en mi mesa. Y los que preparaban, y lo que se preparaba para cada día era un buey, 6 ovejas escogidas, también eran preparados para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia, y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador para la servidumbre de este pueblo, porque la servidumbre de este pueblo era grave, era mucha. Ojo, además dice 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor. O sea, eran 150 personas más unos visitantes que puede ponerle usted tranquilamente unos 50. Eran 200 personas como mínimo, 200 a la mesa de su casa, todos los días por 12 años. Hermanitos, y quieren que le diga que cuando yo leo esto, a mí me da risa. ¿Saben por qué? Porque a nosotros nos llega una visita de 2 o 3 personas y demora más de 8 días en la casa y ya empezamos a hacer pucheros. Esta gente ¿será que no se va a ir rápido? ¿Qué será que está pasando? Porque esto está, ya han 12 días aquí tragando, comiendo, y esto no da aguante. Y empezamos a renegar porque una visita, y hasta familia nuestra, se echa más de 8 días en la casa. Eso ya empieza como, usted ya no, empieza a levantarse, a tirar feo, a hablar duro, a gritar. ¿Será que se aburren y se van? Porque no sabe cómo quitárselos de encima. Y supuestamente somos generosos. Pues déjeme decirle que Nehemías tenía 200, oiga bien, 200, todos los días, por 12 años, y nunca se quejó. Y nunca utilizó el sueldo de gobernador. Dice, lo coloqué yo, porque la necesidad que había del pueblo era extrema, era grave. ¿Tenemos nosotros ese tipo de generosidad, manitos? ¿De verdad? ¿Somos así de generosos para mi Señor? Alguien podrá decirme, bueno, ¿y por qué Jeremías hacía eso? Pues porque era bendecido. ¿Y por qué Nehemías era bendecido? Pues porque Nehemías colocaba en práctica estos principios. Y como Nehemías era un hombre que Dios era el primer lugar, que no le sacaba el cuerpo al trabajo, a la laboriosidad, que era íntegro, que no abusaba de los demás, y que fuera de eso Dios lo bendecía, y él lo que hacía era que repartía lo que Dios le daba. El que trabaje, dice que trabaje para que tenga que compartir con... O sea,
Lo que le llegaba a Nehemías, Nehemías lo compartía. Entonces, como Dios sabía cuál era el corazón de Nehemías, pues Dios más le daba. Y Nehemías más lo bendecía, más utilizaba bendiciendo a otras personas. Manitos, todo está ahí en el corazón. Cuarto principio, el de la generosidad. Que Dios nos ayude, manitos, a ser generosos. Quiero hablarles de unas 5 cosas como principios de la generosidad. Los voy a leer rápidamente. Ya vamos a acabar. Primero, si de verdad queremos ser generosos, Dios sabe cuáles son nuestras necesidades, manito. Nunca olvide eso. Dios sabe cuáles son las necesidades que tenemos. Dios hace provisión adecuada porque Él sabe cuánto es lo que nosotros necesitamos y cuánto de eso nosotros podemos manejar. Siempre les he dicho, varios me han escuchado diciendo esto que yo voy a decir acá. Yo estoy convencido, manitos. Oiga bien lo que les voy a decir. Convencido en mi corazón que Dios siempre quiere bendecirnos. ¿Saben cuál es el problema? El corazón nuestro no está preparado para la bendición de Dios. Entonces Dios sabe que si me da a mí un poco más de lo que me tuviera que dar, entonces puede ser el hermanito Jorge se tuerce. El hermanito Jorge entonces ya va a pensar en comprar otras cosas que no son la prioridad ni para lo que Dios quería bendecirme, y de pronto entonces el hermanito Jorge ya compra un carro y dice que no puede volver a los cultos del domingo porque ese día es para salir en el carro con la familia. Entonces todas esas cosas Dios las sabe de nosotros. Dios sabe que si le da 3 pesos de más a fulano de tal, entonces como ya le sobra la plata, ¿qué es lo primero que hace el hombre cuando le sobra plata? No, yo le voy a decir, manitos, es lo primero que hace un hombre cuando le sobra plata. Como le está sobrando plata, entonces tiene plata para buscarse la fulana. Porque las fulanas no se pegan de pelados ni de arrancados. Cuando usted le sobra 2 o 3 pesos de más, entonces va y pone la mirada en otra fulanita, la invita a cine, la invita aquí, la invita, porque como las fulanas siempre, a ella les toca la parte buena, a ella no le toca lavar la ropa, no, ella siempre viene es que las lleven para acá, que las saquen para allá, pero como hay la plata, entonces usted lo hace. Entonces Dios que dice, ¿para qué le doy? ¿Para qué si yo ya sé qué es lo que va a pasar? Se me tuerce a mí y se le tuerce a la esposa. Y lo que hago es un daño. Entonces lo va a tener a pan y agua. Y verás que ahí mantiene fiel, firmecito. Porque si le doy más, se tuerce. Y eso es lo que pasa con la gran mayoría de nosotros, ¿saben? No tenemos nuestro corazón preparado para recibir la bendición de Dios, manitos. Se lo aseguro. Piensen en eso. Último y quinto y último principio. 3 minuticos para terminar. El principio de la dependencia. Versículo 19. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Acuérdate de mí para bien. ¿Ustedes creen, manitos, que ese es el principio de la dependencia? ¿Ustedes creen, mis hermanos, que Dios se va a olvidar de la generosidad, de la integridad, de la prioridad que usted tenía para con el Señor y de su trabajo? Dice en Hebreos, manito, que nunca me olvidaré del trabajo que has hecho en la obra. Si alguien me ubica ese versículo, ¿ustedes creen que Dios se va a olvidar de lo que usted y yo hemos hecho para Él? Jamás, jamás. Y ese es un principio de dependencia, donde todos nosotros todos los días dependemos de Él. Mire, todos los días tenemos que venir delante de nuestro Señor a pedir perdón. Y todos los días tenemos que decirle, Señor, ayúdame a vivir en este día, hoy, en santidad. Ayúdame a portarme hoy como un verdadero hijo tuyo. Ayúdame hoy a dar testimonio de vida tuyo. Ayúdame hoy a predicar tu bendita palabra. Hoy dependemos de Él todos los días. Principio de dependencia. El Señor jamás se va a olvidar de lo que usted y yo hemos hecho para la obra de Él. Jamás, porque Él no es como nosotros. Pueda que nosotros seamos desagradecidos, Dios jamás. Mis hermanos, termino. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Jamás, jamás se olvidará, manitos. Jamás. Hay un principio de dependencia. Termino diciéndole lo siguiente, manitos. Dios no quiere que usted viva en esclavitud financiera. Si pones estos principios en práctica, principio de prioridad, principio de laboriosidad, principio de integridad, principio de generosidad y de dependencia, yo te aseguro, mi hermano y mi hermana, te aseguro que nuestras vidas
van a empezar a cambiar. Yo le he prometido a mi Señor a través de este estudio que voy a poner en práctica con la ayuda de Él todos estos principios para que Él, solamente Él me pueda ayudar a mí a salir de la esclavitud financiera y poder andar en una libertad financiera delante del Señor. Amén. Coloquémoslos en práctica, mis hermanos, porque les aseguro que Dios no miente. Él no es hijo de hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Amén. ¿Cuántos quieren colocar esos principios en práctica este año? Amén. Así se habla, manitos. ¿Y cuántos quieren que de verdad podamos tener qué? Una libertad ¿qué? Financiera en nuestras vidas. Amén. Bueno, que Dios nos ayude, mis hermanos. Vamos a orar. Coloquémonos en pie. Padre bendito, en esta preciosa noche queremos darte gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias por permitirnos meditar en ella, Señor. Gracias por hablarnos a través de ella. Gracias porque eres tú, Señor, tocando nuestras vidas, nuestros corazones. Y una vez más, Señor, tu bendita palabra se cumple porque ella es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Padre, te damos gracias por mostrarnos, Señor, nuestras debilidades, por mostrarnos, Señor, nuestras faltas, nuestras falencias. Gracias por mostrarnos a todos nosotros, Señor, que muchos podemos estar de una forma muy sutil en una esclavitud financiera, a través de los préstamos, a través, Señor, del el empeñar y el vivir prestando, Señor. Gracias por mostrarnos lo que tu bendita palabra dice a través de eso, Señor, y por estas faltas y lo que nos ocurre por estar en esta situación. Pero gracias también por mostrarnos cómo podemos colocar en práctica algunos principios que aplicó Nehemías en aquel entonces, Señor, para tener una libertad financiera en nuestras vidas. Ayúdanos a entender el principio de la prioridad, donde tú eres el primer lugar en nuestras vidas, el principio de la laboriosidad o el trabajo, el principio, Señor, de la integridad. Ayúdanos a ser íntegros, Señor, porque hay cosas que parecen legales, pero no son justas ni bien delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener el principio de la generosidad, Señor. Ayúdanos a entender que estamos en este mundo para ayudar a los demás, Señor. Porque de eso se trata, Padre. No de que acumulemos dinero en nuestras vidas, sino de que tengamos lo necesario y podamos trabajar y tener con qué ayudar a otros. Ayúdanos a aplicar el principio de la dependencia, Señor. Entender, Señor, que nosotros sin ti no somos nada. Dice tu bendita palabra que separados de ti nada podemos hacer y nada nos saldrá bien. Ayúdanos, Señor, a lograr, Señor, poder adquirir durante este año, Señor, luchar con tu ayuda, Señor, y entregando todo en tus manos para que podamos salir de la esclavitud financiera y poder obtener una libertad financiera en nuestras vidas, en nuestros hogares, para nuestras familias. Ayúdanos a ser ejemplo para otros, Señor, porque cuando estamos en estas faltas y en estos errores, lo único que damos es un mal testimonio. Padre, perdónanos por ello, Señor, y ayúdanos, Señor, a salir de esta situación. A cualquier hermano y hermana que esté en ella, Señor, te lo pedimos de todo corazón, Padre, y te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Queremos pedirte, Señor, que seas tú guiando a cada hermano de vuelta a su casa, Señor, que lo lleves con tu fiel cuidado, Señor, y tu protección, que tus ángeles guerreros acampen alrededor de todos nosotros, Señor, y nos lleven con fiel cuidado a casa. Padre, te damos gracias y en tus manos entregamos este resto de semana, para que seas tú ayudándonos a andar en santidad, dando ejemplo y siendo testimonio a las personas, Señor. Ayúdanos a predicar tu palabra donde quiera que vayamos. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el dulce nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, hermanitos.